Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo, bueno, pues ya lo estáis viendo aquí en el despliegue, que no es ni más ni menos que ONUS. Vamos a jugar pues la campaña original, ¿vale? Bueno, este es como veis es de la tercera edición, pero aún así es válido, ¿vale? Que sepáis que yo tengo la versión antigua, pero aún así no ha cambiado nada respecto a las cartas. Lo que es las reglas, pues sí, fueron mejoradas. Ya sabéis que tengo el Trajanus, y para aquellos que no lo sepáis, pues os lo digo, que tengo el Trajanus con nuevo reglamento y demás. Pero estos escenarios vienen también en el ONUS original, ¿vale? En el ONUS Pack. Y bueno, es el que estamos jugando. Y de hecho vamos a jugar ya la última batalla, que es la batalla de Zama. Y vamos a empezar a leer un poquito el lore, la historia y demás cositas, si os parece bien, ¿vale? Venga, lo primero de todo es Escipión contra Aníbal. Tenemos por aquí a Escipión y tenemos por aquí a Aníbal. Esto lo tengo invertido, pero no pasa nada tampoco, no pasa nada. Aníbal, bueno, primero leemos si os parece bien y después ya vemos qué es lo que tenemos en el terreno de juego, en el campo de batalla, ¿vale? Venga, pues vamos a leer un poquito y continuamos. Venga, vamos a continuar. A ver, esto se me va a mover por todos lados. Venga, lo primero de todo, Escipión tiene 1800 puntos y Aníbal, que le tenemos a este lado, también tiene 1800 puntos. Escipión puede tener infantería, puede tener caballería y además puede contratar a mercenarios. Aníbal puede tener elefantes, puede tener infantería, puede tener caballería y también puede tener mercenarios. Bueno, pues ya os adelanto que Aníbal no tiene mercenarios. Vale. Información, veis que aquí viene una I, así que dice: el 19 de octubre del 202 a.C., llanuras de Zama, en África, cerca de la capital Cartago. Esta batalla supuso la primera derrota de Aníbal a favor de Publio Cornelio Escipión y supuso el final de la Segunda Guerra Púnica tras la aceptación de las condiciones de paz impuestas por Roma. Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues cayó Aníbal, ahí fue pues bastante mal, se le dio bastante mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues continuamos. Disposición. Los cartagineses deberían elegir su ejército combinado de tropas indicadas, como mucho, una cantidad de arqueros u honderos, ¿vale? Pues yo ya tengo puesto aquí 2 arqueros, ¿vale? 2 unidades de arqueros, así que no va a haber problema. Debe elegir al menos 2 unidades de elefantes. Pues solamente tenemos una unidad. Hemos elegido una unidad. Así que voy a tener que cambiar esto, ¿vale? Voy a tener que cambiar el setup, porque esto se me ha pasado. Dice una décima parte aproximadamente de caballería, ¿vale? Que ya lo tenemos por aquí. Y el resto de infantería de las facciones mencionadas. Vale, pues simplemente vamos a tener que cambiar pues alguna que tengamos por aquí para poner otros elefantes. Venga, pues termino de leer todo esto, ¿vale? Y después hago el cambio y continuamos. Vamos allá. Cartagineses. Según diversas fuentes, los cartagineses juntaron 80 elefantes de batalla al frente, 12.000 infantes mercenarios, ligures, galos, mauritanos y baleares. Una segunda fila con 10.000 ciudadanos cartagineses y 4.000 macedonios. Y finalmente una tercera línea de unos 15.000 veteranos infantes de Aníbal que procedían de su ejército en Italia. En ambos flancos situaron a la caballería númida, unos 2.000 aproximadamente, ¿vale? Y caballería cartaginesa, unos 4.000. Recomendamos 1.800 puntos. Vale, pues fenomenal. Y ahora los romanos. Los romanos situaron su infantería también en 3 líneas. Los asteros, o astatis, ¿vale? En primer lugar, después los príncipes y finalmente los veteranos triarios, unos 30.000 infantes en total.
en un flanco situado cerca de 8.000 soldados de la caballería númida y en el otro unos 6.000 de caballería romana. Recomendado 1.800 puntos. Bueno, pues yo ya los tengo por aquí, ¿vale? Yo ya he cogido Astatis, he cogido... Bueno, luego vemos lo que hay, ¿vale? Y los romanos deberían elegir al menos 2/3 sean infantería de Triaris. Infantería Triaris, que lo tenía yo por aquí. Triaris los tenía yo por aquí. No es aquí, Triaris, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí tenemos Triari y tenemos por aquí más Triari, no sé dónde, pero había más, ¿vale? Tenía alguno más. Vale. Triari, no, pues solamente tenemos este de Triari. Vale, dice 2/3 sean, vale, de infantería Triaris. Es que los Triaris valen 1.800, así que más o menos. Después Astati y después príncipes. Pues tenemos por aquí príncipes. Y después tenemos por aquí los Astati. Así que fenomenal. Y después el resto, pues caballería y una unidad de arqueros si lo desea. Bueno, pues tenemos caballería y he cogido como optativo pues un onagro, que esto va a pegar pepinacos hasta más no poder. Y ya con esto estaría, ¿vale? Ya con esto estaría. Pues se hace este pequeño setup, más o menos como lo he hecho yo, y he cogido, porque sobraban puntitos, pues unos civiles armados, porque había sobrado ahí unos puntillos de nada. Así que cogí un par de ellos, por lo menos para estorbar. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser coger otros elefantes, que he visto por aquí que son necesarios esos elefantes, y quitaré pues alguna unidad por aquí, porque los elefantes son 250, así que tengo que quitar alguna cosilla, ¿vale? Tengo que quitar algo y ya veremos que a lo mejor quito estos dos y listo, ¿vale? Venga, pues me pongo al lío y ahora continuamos. Venga, pues como habéis visto he hecho un cambio en la configuración, también he quitado pues algunas unidades para poder pagar los elefantes porque son 250 puntos. Entonces, ¿qué he quitado? Pues he quitado por ahí los sagrados, que bueno, pues al final he conseguido que cuadre los puntos y demás gracias a los elefantes. Y también por parte de los romanos, pues también he hecho un cambio, he hecho bastantes cambios, he quitado 2 unidades para añadir otras 2 diferentes, ¿vale? Pero vamos a empezar con el cartaginés. Vamos a ver, Aníbal, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene caballería púnica, tiene 2 de caballería púnica, que los tenemos en la retaguardia. Después tenemos unos arqueros púnicos que están en los flancos, además de los elefantes que están aquí en la parte central. Más cositas. Después tenemos aquí la falange púnica y aquí otra falange púnica. Estos valen 160 puntos cada uno, los arqueros son 140 y los elefantes son 250 cada uno. Además la caballería son 170 cada uno. Fenomenal. Vamos con estos. A ver, yo he cambiado un príncipe que teníamos por aquí, además también he cambiado la posición a algunas unidades y he cambiado también algún Astati y demás para poder poner unos Triari que son bastante más contundentes, que creo que en este escenario van a venir bastante bien, ¿vale? Entonces tenemos aquí civiles armados, tenemos los príncipes, tenemos civiles armados y tenemos aquí más príncipes. Los príncipes valen 120 puntos y los civiles valen 20 puntos cada uno. Además tenemos por aquí los Triaris en la segunda fila, tenemos Astati, tenemos aquí otros Triari y aquí tenemos Astati. Los Triaris con 180 puntos, perdón, y los Astati con 60 puntos. Además tenemos equites alares de 180 puntos cada uno, más el onagro, que son 250 puntos, que perdonad que no lo estéis viendo bien por culpa del foquito. 250 puntos, que esto va a pegar un pepinaco del copón, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger el cartoncito, vamos, el token, para saber dónde vamos a poner cada general. Venga, pues vamos a ello y vamos a empezar la partidita. Venga, pues ya tengo los generales puestos y vosotros diréis, ¿por qué no pones aquí el general romano cuando a lo mejor debería estar en el onagro? Pues muy sencillo, porque las tropas se van a mover, el onagro no se va a mover, o si se mueve va a ser nada, porque solo se mueve uno y no va a poder atacar.
Entonces, lo mejor es tenerlo en un sitio donde se pueda mover y dar moral así a las tropas y todo lo que necesiten las tropas, ¿vale? Más cositas, venga. Lo primero de todo, deciros, no voy a jugar con el bot, ¿vale? Con la IA. Si queréis ver cómo funciona la IA, ya sabéis, tengo más vídeos en el canal y encima en ellos, pues en algunos de ellos tengo jugando con el bot, ¿vale? Personalmente está bastante bien, ¿vale? Me gusta mucho, pero yo creo que le falta un puntillo en el tema de utilizar las cartas. Yo le quiero sacar todo el potencial a las cartas y para hacer eso prefiero desdoblarme, ¿vale? Porque así saco el potencial a cada uno de las tropas que yo vaya a utilizar en este caso, que son las romanas y los cartagineses. Venga, pues ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, cogemos... voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque para aquellos que sepáis jugar, bueno, pues es absurdo que esté repitiendo las cosas 1.000.000 de veces. Y para aquellos que no sepáis jugar, bueno, pues tenéis un montón de vídeos míos ahí que podéis ver que yo enseño cómo se juega desde el principio, así que no va a haber problema, ¿vale? Aún así daré algunas pinceladas como recordatorio, pero ya os digo que no va a ser aquí un tutorial súper tocho, que para eso tengo el resto de vídeos. Muy bien, venga, vamos a ello. Entonces, aquí nos dice que tiene un +1/+1 esta unidad, ¿dónde está? Tiene un +1 de ataque, un +1/+1 en cobertura y demás. Tiene un +1 también de moral y además va a tener... tiene un alcance de 3, ¿vale? Para el tema de la moral y además tiene 8 cartitas, ¿vale? Pues roba 8 cartitas de liderazgo, ¿vale? Esto es el liderazgo. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 y 8. Fenomenal. 8 para Aníbal y vamos a ver cuántos para el romano. Ahora les echo un ojo. Vamos a ver, el romano tiene 7 cartitas. Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, y tiene una habilidad especial. Aníbal dice que la unidad donde esté puede repetir un chequeo de moral. Pues perfecto. Y Escipión dice que la unidad donde se encuentre puede mover pues un espacio más, un puntito más, ¿vale? Uno más, una unidad más, quiero decir. Venga, va. Pues, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues primero de todo vamos a ver quién elige. Vamos a lanzar un dadere. Vamos a ver quién sale. Y sale, pues, los romanos, con un 4, ¿vale? Salen los romanos. Pues aquí tenemos nuestras cartas, así como pincelada de recordatorio, la parte amarilla es para la parte inicial, ¿vale? Que es la activación, y la parte de abajo es cuando se vaya a combatir. Vale, como evento, quiero decir. Bueno, pues darme un momento que elija cartita, ¿vale? Y continuamos. Veamos, pues el jugador romano va a utilizar movilización total, que esto dice que puedes activar todas las unidades. Pues va a poder activar todas las unidades. Fenomenal, pues voy a retirar esto de aquí. Y vamos a empezar a mover. A ver, cositas que os tengo que comentar. Como veis, no tengo activado muro de escudos, ni tengo activado tampoco los despliegues en las unidades ni nada por el estilo, ya que, bueno, pues estamos al principio y aquí hay que moverse lo más rápido posible para entablar combate, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a ver esto y vamos a mover. Venga, vamos a mover. ¿Cuántos se mueven? Pues si os acordáis, aquí viene marcado con una especie de pasitos, ¿vale? En las unidades, en las cartas. Vienen aquí estos pasitos, esto es el movimiento, esta es la vida que tiene, esto es la moral, esto que veis 5 y 7, el 5 es la capacidad de esquiva y el 7 es para herir, el 3 de la izquierda indica la distancia y el 3 de la derecha la fuerza, al revés, lo he dicho al revés, perdonad. Y después 4 para el tema de la esquiva y 4, o sea, el 4 es para impactar y el 4 de la derecha que veis ahí es para herir. Venga, va. Pues por lo demás, vamos a movernos. A ver, dadme un segundo. Estos se mueven 2. Tiene alcance de 3.
tienen alcance de 3, estos de aquí, perdonad, vamos a hacerlo así, tiene alcance de 3 al disparar. Bien, si las unidades que disparan, si se mueven en su totalidad de movimiento, no pueden disparar. Si se mueven a mitad, entonces sí podrían disparar. El problema es que, aunque se mueva a mitad, está muy lejos, ¿vale? Si quieren disparar de aquí a aquí, hay más de 3 puntos de largo, o sea que está complicado. Como está complicado, pues vamos a hacer esto. Vamos a mover el tope, que va a ser 2 de movimiento, ¿vale? Lo dejamos aquí, 2 de movimiento, y ahora vamos con este de aquí. Venga, este de aquí, los civiles salvajes estos, que están todos asalvajados, ¿vale? Civiles armados, que son los salvajes, que están aquí simplemente para estorbar. Pues le movemos 3, fenomenal. Vamos ahora con estos de aquí. Estos se van a mover 2, pues 1 y 2. Estos de aquí se van a mover 3, que vendrían aquí. ¿Vale? No me hace falta mover la regla porque cada cartita, ¿vale?, mide 1 de distancia, ¿vale? Mide una unidad de distancia, que son unos 5 centímetros. Entonces es súper sencillo los movimientos. Vale, venga, pues entonces vamos a mover ahora este de aquí, vamos a moverle 2 también. Este le movemos 1 y 2, así que fenomenal. Este de aquí le vamos a mover también, este se va a mover 3. Pues 1, 2 y 3. Venga, se pone aquí. Este se va a mover 2. ¿Vale? 1 y 2. Este de aquí se va a mover también 2. 3. Este se va a mover 3, que se va a venir. Uy. Vale, no se puede mover hasta ahí. Se tiene que mover hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. No se puede mover más. ¿Por qué? Porque las cartas no se pueden solapar unas a otras. Por eso no se puede llegar a mover por completo. Se solapan y no se puede hacer. Vale, y este movería 5. 3, 4, 5. 3, 4. Vale, pues a ver, este quedaría... Este se va a mover 5. Este se movería 5, pero no se va a poder mover 5, ni de Blas. Son 3... 4 y 5. No, no podría moverse, pero sí se va a poder mover aquí. Vale, este se va a poder mover aquí. Este, vamos a ver, este se movería 6. Hasta 6 se puede mover este. Pues entonces son 3, ¿vale? Y 3, 6. ¡Ah! No va a poder moverse tanto. Pero este sí va a poder moverse lo máximo, que es ponerse aquí. Y este de aquí, que se mueve nada más que una unidad, pues se mueve una unidad. Y ya está. 1 y ya está, ¿vale? Eso estaba ahí, que se me ha movido. Bien, vale, pues esto ya estaría, ya la fase movimiento ya está hecha. Vamos ahora a la fase de disparo. ¿Quién va a disparar? Pues nadie puede disparar. ¿Por qué? Porque todos han movido el máximo. ¿A quiénes disparan? Pues fijaros, disparan los príncipes, ¿vale? Los Astati también dispararían, pero los Astati, bueno, pues tienen solo 2 de distancia, ¿vale? A 2 de distancia, pues evidentemente no da para nada. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues poco más, ¿vale? Estos que tienen también, no, estos no tienen. Este alcanzaría a 8 de distancia, el Onagro, pero 8 de distancia tampoco alcanza a nadie y además se ha movido en su totalidad, con lo cual no puede hacer nada. Vale, pues no hay fase de disparo. Vamos con los hostigadores. Los hostigadores son unas unidades especiales que lo que pueden hacer es mueven la mitad de su movimiento, disparan y después tienen la posibilidad de volverse a mover. Siempre, en realidad se utiliza de la siguiente forma: mueven la mitad, disparan y después retroceden hacia la retaguardia, ¿vale? Es la forma de actuar de los hostigadores. Como no hay hostigadores por la parte de los romanos, porque no lo hay, además hemos utilizado toda la capacidad de movimiento, con lo cual pues no podemos hacer más, ¿vale? Muy bien, pues más cositas, vamos a hacer más cositas. Mirad, una cosita que sí que voy a hacer, va a ser poner, como no lo he hecho antes, pues lo voy a dejar ya, ¿vale? Voy a activar aquí esto, ¿vale? Esto significa que en vez de moverse los 5, en este turno, en vez de moverse los 5 puntos de... Ay, perdonad, si es que no... Me he adelantado un montón, esto lo voy a hacer luego, ¿vale? Perdonad.
Venga, pues ahora es combate. No hay combate, vamos ahora con huida, no hay unidades en huida y ahora vamos al fin del turno, que sería robar una carta por parte de los romanos, que dice así, cuestión de suerte, puedes activar tantas unidades como indique el dado, lánzalo. Ah, pues mira, fenomenal. Vale, y ahora sí, del cartaginés, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues tenemos aquí movilización del general, puedes mover hasta la mitad, movilización del general, puedes mover hasta la mitad, retirada organizada, médicos de campaña, coordinado oficiales, general veterano y mal augurio. Bueno, pues tampoco os creáis que tengo mucho de movimiento aquí, ¿eh? Por no decir que puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Puedes mover solo hacia atrás, ¿vale? Porque es una retirada organizada. Bueno, pues vamos a utilizar entonces esta carta que es movilización general. Puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Vale, pues ¿cuánto es? Pues tiene 4 y 4, 8. Pues solo va a poder mover 4. Solo puede mover 4. Vale, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, lo primero de todo va a ser la falange púnica, ¿vale? La falange púnica sí que se va a mover y se va a mover en su totalidad. Va a moverse al completo, vamos allá, que serán 2 que vienen por aquí. Esto pues viene a la misma altura, no te falta medir mucho más. Y yo creo que podríamos activar a estos, que es lo que voy a hacer, y voy a activarlos con esto de aquí, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que es punta de flecha, que cuando se carga vas a tener otro +1/+1. Entonces, se van a poder mover 2,5 en vez de 5. Pues 2,5 quedaría aquí. Pues fenomenal, que sería... Ay, a ver si soy capaz. 1 y 2,5. ¿Vale? Quedaría justito. Como estáis viendo, justísimo. De hecho, quedaría, sí, más o menos aquí. ¿Vale? Justo. Fenomenal. ¿Por qué se mueven a mitad? Porque les he cambiado la configuración. Bueno, sí, se puede decir, ¿no? Les he cambiado la configuración, he hecho que adopten la punta de flecha, con lo cual esa organización hace que pierdan pues un tanto de su movimiento, un porcentaje que es nada más ni menos que la mitad. Entonces son 2,5 puntos. Por lo demás, ya no podemos realizar nada más, no podemos hacer más. Y ahora, ¿qué es lo que ocurriría? Que ya hemos hecho el movimiento y ahora sería la fase de disparo. ¿Quién dispara? Bueno, pues no puede disparar nadie. ¿Por qué? Estos de aquí no pueden disparar debido a que no han sido activados. Como no se pueden activar, pues no van a disparar. ¿Estos de aquí atacarían? Pues no, porque ni la caballería púnica ni la falange púnica tienen esa posibilidad. Con lo cual vamos ya con la fase de hostigadores. No hay hostigadores por ningún lado, no se puede hacer más. Ahora la fase de combate no hay combate y fase de huida que tampoco hay. Y ya fin de turno, pues es robar una cartita, vamos a ver qué toca y después desactivar una unidad. Bueno, pues la verdad es que va a tener muy mala suerte Aníbal, pero malísima suerte. Bueno, pues con esto ya vamos a ir al turno 2. Venga, pues vamos a ir al turno 2, vamos a ver qué es lo que va a hacer el enemigo. Y el enemigo va a hacer lo siguiente, El enemigo, me refiero al romano. Vamos a ver, este va a hacer... Puedes activar tantas unidades como el valor del dado. Vamos a ver qué podemos hacer. Cuestión de suerte. Pues mirad, va a usar... mirad, puede hacer esto, resistid, héroes en la unidad, esto estaría muy bien, combate, se anulan, sin sorpresa, esto estaría muy bien. Vale, pues vamos a lanzar el dado, ¿vale? Vamos a utilizar esa carta, vamos a ver cuánto sale. Salen 2, pues bueno, pues 2 activaciones. 2 activaciones y yo creo que... 2 activaciones... Y yo creo que podemos, para activar tantas unidades, se anulan e ignoran todos los eventos en este combate o disparo.
Venga, va, vamos a utilizar este también. Venga, de momento van 2. Ahora lanzamos 4. Pues venga, 4 unidades que se van a activar y además, al terminar el turno podrás robar todas las cartas que le falten hasta el liderazgo de tu general. Tú puedes jugar tantas cartas de activación como quieras, ¿vale? Pero hay que estar atento a todo esto, porque esto indica también el desgaste, ¿vale? Indica ya el cansancio del general para dar órdenes, así que mucho ojo. Yo, como habéis visto, he jugado 3 cartas, ¿vale? Pero 3 cartas que una de ellas es coordinar oficiales que al terminar el turno podrán robar todas las cartas que falten. ¿Por qué? Porque al final del turno solo puedes robar una carta. Pues con esto podré robar más. Vale, pues venga, esto me lo voy a poner aquí presente para que no se me olvide. Y ya con esto pues lo tenemos apañado. Hemos dicho que son 4 unidades, ¿no? Venga, pues 4 unidades. Vamos a ver, 4 unidades. Vamos a ver si este va a poder 3. Vamos a ver, vamos a hacer 3. ¿Vale? 3. 4, 5, se pondría aquí. ¿Vale? Se pondría aquí la caballería. 4, 5. Vamos a activar ahora este de aquí. 3. 4, 5. Este entraría en combate. Vale, pues este entra en combate porque este tiene 6 de movimiento también. Aún así, por lo que sea, pues no me ha dado aquí, así que no hay ningún problema. Este va a tener un +1 en el ataque debido a que le ha hecho una carga, pero no estaba en punta de flecha. Pero bueno, no pasa nada tampoco porque va a arrasar con ello. Vale, hemos movido 2. 2, 2, 2, 2, 2. 2. Vamos a mover a estos. Venga, vamos a ver si somos capaces. 2, 3 y 4. O sea, 2. Y vamos a mover a estos de aquí también. Vamos a ver si podemos hacer algún apaño. O incluso estos. A ver. Pues mira, sí, vamos a mover a estos. Pues mira, esto. A ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer así para que se vea. 1, 2, ping, y ya toca, ¿vale? De hecho, antes de que toque, vamos a hacer un giro. Vamos a hacer un giro y va a atacar a estos por el flanco. ¿Vale? Esto lo ponemos así. Si soy capaz. 1 y 2, ¿vale? Y vamos a poner aquí 2. ¿Por qué no he colocado esto más para acá? Bueno, lo primero es porque no llega por la retaguardia. Y segundo, porque aquí la parte de la leyenda pues no cuenta como unidades. Las cartas vienen marcadas con una especie de cuadrantes, ¿vale? Cada cuadrante pues es una parte donde hay soldaditos, que como veis, pues vale para esto, para organizar los ataques. Los ataques. Fenomenal. Mirad qué bien apañado. Pues ya hemos marcado los 4 que van a atacar. Vale. Más cositas. Venga, ahora vendría movimiento que ya está hecho. Disparo. ¿Quién va a disparar? Nadie va a disparar porque nadie puede disparar. Esto se ha movido 2, pero no pueden disparar porque se ha movido en su totalidad. Y además de que las unidades que están enfrentadas a melee no pueden ser alcanzadas por las flechas, ¿vale? Ni de un bando ni de otro. Hostigadores no hay y vamos ahora al combate. Vamos a empezar por este combate de aquí. Vale. Este combate, lo primero de todo, sacamos por aquí un evento, dice aguantad. Si tras el combate tienes que hacer chequeo de moral, lo pasas automáticamente. Bueno, pues este es para el defensor. Vale, fenomenal. Ahora bien, Aníbal, ¿tiene alguna carta que le pueda beneficiar? Vamos a ver. Si la unidad tiene un general y recibe al menos un impacto, el general cae herido. Girar el marcador de general. Y ve reducido el liderazgo en 1. Va a jugar esta carta. ¿Vale? Va a jugar esta carta el Aníbal. Y ahora vamos a ver qué carta va a poder jugar el romano. El romano dice a cubierto. Antes de recibir un ataque de proyectiles, los soldados se ponen a cubierto. Vale, vamos a ver. Defensa.
organizada, nada, aquí. La unidad vencedora en un combate obtiene un marcador de héroe, nada. Doble de ataque de proyectiles, pues no, de momento no interesa. De momento no interesa. Bueno, fenomenal. Pues entonces, vamos a ver. Esto es todo para el defensor. ¿Quién ataca? Bueno, pues ataca primero el romano. El romano va a tener un +1/+1 porque está en general, ¿vale? Tiene un +1/+1 en el ataque. Entonces, 6 más 6 y 6. Entonces, de 6 a 5, ¿vale? Es un -1, pero vamos. Todo lo que salga un 1 en el dado es una pifia absoluta, ¿vale? Y todo lo que sea un 6 es un éxito asegurado. Entonces, aquí necesitamos sacar siempre un 2, ¿vale? Un 2, ¿con cuántos dados? Pues, ¿cuántos cuadrantes hay juntos? 1, 2, 3 y 4, pues ya está, 4. 1, 2, 3, 4, lanzamos y, vale, salen 2, ¡wow! Sale 3 unos, fijaros, 3 unos. ¿Pero qué es lo que pasa? Joder, a ver, que se me ha movido aquí todo, perdonad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que son profesionales, ¿vale? Los profesionales significa que tanto para impactar como para herir, pues se tiene que volver a tirar el dadete. Puedes volver a tirar el dadete. Vamos a coger nuestra calavera preferida, ¿vale? Vamos a lanzarlo por aquí porque si no se me descoyunta todo. ¿Vale? Pues mirad, 3 5. Joder, 3 1, 3 5, esto pocas veces sale, ¿vale? Vale, pues ya está, fenomenal. Ahora vamos de 6 a 8. De 6 a 8, que en realidad, sí, de 6 a 8. De 6 a 8 son 2, pero siempre hay que sumar un puntito más, con lo cual tiene que ser a 3. Pues venga, con 3 ya hiere. Con 3 se hiere, ¿y qué le hace? 3 impactos. Aquí tenemos un 2, hace 3 impactos. Bien, venga, pues 3 impactos que le vamos a poner aquí. Y ahora la falange púnica que va a intentar herir al enemigo de aquella manera. De aquella manera porque va a estar complicado, porque tiene una defensa Tiene una defensa bastante contundente. Tiene una defensa de 8, perdón, porque está el general, con lo cual una defensa de 8 va a ser difícil. 4 de fuerza contra 8 son 4, pero hemos dicho que siempre hay que sumarle un puntito más, ¿vale? Porque es a más, no hay que igualarlo, sino hay que superar esa resistencia. Con lo cual es a 5. Pues a 5, hay que ir a 5, está la cosa muy, muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Vamos a ver. A 5, nada. ¿Son profesionales? Son profesionales. Tenemos, sí, no lo había visto. Este es un impacto. Vale, vamos a ver este. ¡Ah, qué pena! Pues nada, un impacto nada más. Y ahora vamos a ver si los hiere, que es de 4, pues lo mismo. De 4, mira, este es un poquito más fácil. De 4 a 6 son 2, con lo cual con un 3 ya impacta. Un 5, impacta. Pues esto hay un problema. Aquí hay un problema, ¿vale? Aquí hay un problema. Dice, si la unidad contiene un general, que es lo que está ocurriendo ahora, y recibe al menos una herida, el general cae herido. Girar el marcador de general, ¿vale? Cae herido. Herido no significa que muera, sino que está herido. Y se ve el liderazgo reducido de 1. Significa que el liderazgo, en vez de 7, va a ser 6. Que eso no pasa nada, porque en un momento dado, bueno, yo os enseñaré, tiene por aquí una carta en la cual la unidad se cura, ¿vale? Y si está en combate solo se cura 1, con lo cual se podría curar y el general podría curarse sin problemas, ¿vale? La unidad se podría curar y ya está. Muy bien, vale. Más cositas. De momento está herido, con lo cual, pues poca chicha. ¿Cómo se le mata al general? Bueno, pues eliminando la unidad entera, el general pues ya termina por caer del todo. Bien, ¿quién ha perdido el combate? Venga, pues esto ya lo podemos retirar. Por cierto, esto de aquí dice que el chequeo es moral, vale. ¿Quién ha perdido el combate? El combate lo ha perdido Aníbal, ¿vale? Entonces tiene que hacer un chequeo de moral. ¿Cuánto es el chequeo de moral? Bueno, pues tenemos por aquí el general. El general está a 3 de distancia, por lo menos, ¿no? Sí, está a 3 de distancia. Con lo cual le va a dar un +1 a la moral. Ahora mismo tendría de moral, por el general, 9. Menos 3 son 6, ¿vale? Lo va a pasar de manera automática. Vamos a joder. Se me pega aquí las cosas. Venga, esto lo ponemos por aquí, esto lo ponemos así. Vale, entonces,
Lo dicho, lo pasa de manera automática. Dice, si tras el combate tienes que hacer chequeo de moral, lo pasas de manera automática. Encima, esto de aquí, pues también ayuda un poquito. ¿Vale? Pues así ha terminado este combate. La verdad es que se le ha planteado un poquito chungo al enemigo. Un poquito bastante difícil. Pero bueno, es lo que hay. Aparte, comentaros que tenía un +1/+1 en el ataque. En vez de un 6-6 hubiese sido un 7-7 debido a que esta unidad ha cargado, ¿vale? En las cargas se le da un +1/+1. De hecho, viene aquí, aquí viene, ¿vale? Investir, +1 contra infantería. Como esto es infantería, pues es lo que hay. Vale. Aún así había impactado prácticamente todo, excepto uno que había salido un 1, ¿no? Creo recordar, o algo así, ya no me acuerdo. Creo que era algo así, ya no me acuerdo. Bueno, total, que lleva esos impactos. Venga, vamos con este. Estos de aquí van a tener una resistencia de -1/-1. ¿Por qué? Porque están recibiendo ataque por el flanco. Con lo cual aquí va a ser un 5-7. Y ya está, pues son 5-7. ¿Con cuántos dados? Con 4. Estos van a atacar con un 1. Van a atacar con 1, tío. Vale. Con 1, que es de 4, 4, 7. Vamos a ver, de 1 a 4 son pues A4, ¿vale? Hay que lanzar los dados y a ver. Pues con la tontería, no son profesionales, con lo cual no van a repetir tirada. Un impacto, ¿vale? Y ahora de 1 a 7 y un 2, pues nada. Evidentemente tendrían que sacar un 6 para poder impactar, ¿vale? Pues ahora le tocaría a Aníbal. A Aníbal que pues no va a tener ningún problema porque son de 4 y estos tienen resistencia 4, pues nada, a 2, todo a 2. Pues todo, impacta todo, los 4 evidentemente, ¿vale? Que son civiles, es que si con civiles no tienen chicha, pues mal vamos. Y ahora van de 4 también a 4, pues a 3 también, venga, pues a 3, no, 4, 0, no, a 2, perdón. A 2, nada, 4 impactos y estos tienen 5 vidas. Bueno, pues no está mal. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4, ¿vale? Si ya os digo que los civiles se utilizan para estorbar. Si pueden hacer daño, pues lo hacen. Hay veces que he tenido suerte en una batalla y el impacto ha sido bastante contundente, ¿vale? Han hecho bastante daño a los civiles y eso que son una guarrería, o sea, que cuestan 20 puntos, es que no da para más. Pero sí pueden llegar a estorbar bastante. Fenomenal. Pues a ver, son 4... Tiene 6 de moral, pues 6 de moral menos 4 impactos, pues a 2. Pues lógicamente se han roto, ¿vale? Se han roto, pero romperse no significa que huyan todavía, simplemente se rompen. ¿Qué es lo que significa que se rompan? Bueno, pues al romperse lo que significa es que ahora mismo tendrán un -1/-1 a todo menos a las resistencias, es decir, -1 al ataque. Es que esto da igual. Si es que da igual, tiene un -1 incluso a la moral, ¿no? Si mal no recuerdo, tenía un -1 a la moral. Vamos a ver si lo tenía yo por aquí. Dice... A ver si esto yo lo tenía por aquí. Vamos a ver. Aquí. Unidad rota, -1 a todo, incluso a la moral. Vale, todo. A la moral y al ataque a distancia y al ataque a melee. Pues ya está. Pues ya lo tenemos apañado. Fenomenal, pues esto ha quedado así, ¿vale? Este ya es el segundo... Esta es la segunda activación que tienen los romanos. Vamos ahora con la activación de... Bueno, antes de la activación de Aníbal, retiramos esta carta para robar tantas cartas como el liderazgo. Acordaros que el liderazgo ahora mismo es de -1. ¿Vale? Entonces, en vez de 7 cartas, va a tener 6 cartas. Y dice así, puedes activar todas las unidades, además todas ellas tienen un +1. ¡Oh, esto es buenísima! Y organizar unidades, activa todas las unidades rotas o en huida para chequear con un +1 de moral. Bueno, pues no está nada mal. Fenomenal, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos con Aníbal.
Aníbal, que tiene por aquí, vamos a ver qué es lo que tiene Aníbal. Aníbal solamente va a poder hacer esta, ¿vale? Activar la mitad de sus unidades, es que no tiene otra. Dice, puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo, pero es que no compensa, ahora mismo no compensa absolutamente nada, tío. Es que no compensa nada. Nada. Encima, esta caballería está aquí, está muy mal. Esta caballería está fatal. Esta caballería está fatal, fatal. Vamos a activar la mitad de las unidades. Vale, ¿qué unidades va a activar? Bueno, estas que están a melee, estas se activan siempre. Entonces, la mitad de lo que hay son 4. Pues podemos activar hasta 4. Vamos a ver. Pues vamos a activar ya a los tochos. Vamos a empezar ya con esto. Se van a mover 4. 4, 4, que realmente se van a mover un poquito menos. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer 1. ¿Vale? 1. A ver si soy capaz. 2, 3 y 4. Y toca. Como toca, hay que ajustarse. ¿Vale? Se ajusta aquí. Fenomenal. 4. Vamos ahora a mover por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a mover este así también. 1. ¿Vale? 1. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a moverlo mejor. ¿Vale? Estos serían 2 y tocaría aquí. Vale. Tocaría esto aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a atacar por la retaguardia, aparte por el flanco. Bueno, estos civiles está claro que se van ya para su casa. No, creo que no lo estáis viendo bien, no estoy seguro. Sí, no, sí, sí, lo estáis viendo. Vale. Pues estos se van a ir para su casa. 2 y ya puedo mover los elefantes con plena libertad. Vamos a mover este elefante. Se va a mover. 2. Y este que se va a quedar aquí, ¿vale? Y ahora vamos a mover este, que este se va a mover pues hasta aquí. ¿Vale? Fenomenal. Y esto se queda en la retaguardia por si hay que disparar. Se han movido más de 2, ¿verdad? Sí, se han movido más de 2. Al moverse más de 2 no van a poder disparar, de todas formas, como está en melee, no hay ningún problema. Vale, pues con esto ya ha hecho la activación el Aníbal. Vale, pues ya hemos movido, ya se han activado esto. Mira, para saber si quién se ha activado y quién no, pues tenemos por aquí, pues tenemos estas, para decir, mira, este se ha activado, este se ha activado, este se ha activado y este otro pues también se ha activado, ¿vale? Para que veáis que son de diferentes ediciones, pero al final como indican lo mismo. Muy bien. Entonces, movimiento ya está hecho. Disparos, no dispara nadie, no puede nadie disparar ya que he hecho movimientos más de la mitad, con lo cual naranja de China, porque si no este podría haber disparado aquí. Pues mirad, eso lo podía haber hecho. Eso lo podía haber hecho. Bueno. Apañado, vale. Disparos, ya está. Hostigadores, no hay hostigadores por ningún lado y vamos a la fase de combate. Vamos a empezar por este combate de aquí, ¿vale? Por cierto, se me olvidó sacar ahí un evento. Se me ha pasado por completo. Se me pasó por completo, pero bueno. Tampoco era necesario porque para los eventos que salen ahí. A ver, este de aquí dice emboscada y esto es para el atacante. Si 2 unidades están en contacto con un defensor, el defensor recibe un impacto y se rompe. Si 2 unidades están en contacto con un defensor, pues no están, con lo cual esta se retira, ¿vale? Y ahora vamos a ver si Aníbal juega alguna carta, que no va a jugar ninguna porque está ahora mismo un poquito falto de... Un poquito bastante falto, de cartas.
Los disparos no tienen efecto, nada. Aníbal no va a jugar ninguna carta, vamos a ver qué es lo que hace el romano. El romano, vamos a ver, tenemos por aquí general herido. Si no una unidad contiene un general, nada, no contiene ningún general. Añade un dado a tu tirada de disparo, tampoco. Ha cubierto antes de recibir un ataque de proyectiles, los soldados nada. Resisted, defensa organizada y motivada. Vale, va a jugar esta carta de aquí, ¿vale? Esta sí que la va a jugar aquí. Así que esto lo va a tener muy complicado Aníbal en poder dañar a este enemigo. Muy bien, vamos a ver, este enemigo, ¿qué es lo que tiene? Este enemigo tiene, esta caballería, ¿qué es lo que tiene? Pues va a tener un +1/+1 por la carga, va a tener un +1/+1 por punta de flecha y lo que tenga, o sea que es 5 más 2, 7, ¿vale? Vamos a quitar esto. Son 7 contra, acordaos, este le da un +1/+1, 7 contra 6, con lo cual, pues a doses, va a doses, Aníbal va a doses. Vamos a ver qué es lo que sale. Vale, son profesionales, así que puede volver a tirar. Han salido 2 6s, este era un 6. Vale, sale 2 impactos, o sea, 4 impactos, así que no hay ningún problema. Y ahora van de 7 también. Miento, sí, de 7 a 8. Pues nada, a doses. A doses, vamos allá. A doses, impacta todo excepto 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. Un 5, vale, salen 4 impactos. 4 impactos, vamos a contar bien, hemos dicho 7 contra 8, pues sí, a doses, ¿vale? A doses, pues al final 4 impactos que se va a comer estos, 4 impactos, y ahora van los príncipes que van a atacar. ¿Con cuánto atacan? Pues solo con 4, de 4 a 6, pues a 2, o sea, a 3 es, vamos a ver, a 3 es, impacta todo menos 1, o sea, impactan 3, hacen 3 impactos, y ahora van de 4 a 5 a doses. A doses, no hay más tu tía, a doses. Pues hace 3 impactos. 3 impactos, casi nada, ¿eh? Fijaros la pupa que han hecho los príncipes en el segundo ataque. Porque estos, joder, pues la verdad es que muy mal, ¿eh? Se defienden muy mal, tienen muy mala armadura, o yo qué sé, tío. Yo qué sé, venga, va. 3 puntitos. 3 impactos. ¿Quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido, por cierto, esto ya se quita, porque ya no tiene utilidad. La batalla la ha perdido el romano, pero como tiene este de aquí, va a tener un +2 a la moral, con lo cual son 4 8 de moral que tiene, menos 4 impactos, son 4 más 2 que le da por la propia carta de evento, pues son 6, con lo cual lo pasa de manera automática, no se rompen ni nada por el estilo. Fenomenal. Fenomenal. Pues vamos a continuar, vamos a atacar con esta unidad, ¿vale? O con aquella unidad, si queréis. La verdad es que me da igual con una que con otra. Atacamos con esta unidad misma, venga, con la caballería, para que veáis cómo funciona, porque ahora mismo tiene un amigo, ¿vale? Que esto significa que va a tener un -1 a la defensa. Va a tener otro -1 debido a que está por el flanco y va a tener un -2 debido a que está por la retaguardia, con lo cual es un -4. Así que solo con... vamos, que no hay que hacer mucho más. Solo con unos son pifias. Fenomenal. 4 impactos. Y ahora pues va a ocurrir lo mismo, acordaros, punta de flecha, encima ha hecho la carga y toda la pesca, con lo cual, solo unos, pues eso, y encima son profesionales, pues lógicamente han muerto, ¿vale? Esto de aquí, se retiran ya, se van, para su casa. Muy bien, pues nada, una unidad menos, ya os digo que este tipo de unidades es simplemente para estorbar, para hacer perder tiempo. Y bueno, pues 20 puntitos nada más que han perdido, así que tampoco hay nada. Y esto se retira de aquí. Esto ya lo retiramos. Este de aquí se retira también, porque ya ha sido utilizado. Y con esto y un bizcocho, pues ya lo tenemos apañado todito. ¿Vale? Todito.
Fenomenal, estos ya no se pueden activar y con esto pues hemos acabado esta segunda ronda. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No lo voy a alargar más porque si no se nos va aquí a 5 horas, porque son muchos puntos a tener en cuenta. Por cierto, esto se vendría aquí. Y una cosa que no he sacado ha sido evento. De todas formas, dejarme a ver qué dice. Dice, toda tu unidad causa el doble de daño. Causa el doble de daño. Fenomenal. Una cosa que no he hecho ha sido que este debería de contraatacar, pero solo tiene un punto de ataque contra 6. O sea, es que solo haría daño con 6. De todas formas, vamos a tirar a ver si hay 2 6, ¿vale? 2 6. Y ahora de 1 contra 5 a 5. Vamos a ver si hace algo de daño, pero que... Miento. Tenían ya 4 impactos, con lo cual hay que sacar... Pues eso, hay que sacar 5, vale. Pues nada, no ha hecho absolutamente nada, sale un 4 y un 2, ¿vale? Esta unidad pues no le hizo absolutamente nada y ya está. Que eso se me había pasado, que hay que hacer el contraataque. Bueno, por lo demás, como tu unidad causa el doble de daño, pues ya está. Pues le ha hecho aquí 400.000 puntos de daño. Venga, pues vamos a realizar ahora este combate de aquí, después de haber vencido aquí a los civiles armados y después de haber tenido este pequeño combate de aquí. Y vamos a ver en qué termina esto. Pues tenemos, vamos a ver, son 4, bueno, 3 en realidad, porque aquí tenemos este de aquí, ¿vale? Sería 3 contra 7, con lo cual a 4, pues vamos allá. Bueno, 7 no, miento, porque tenemos al general. Aunque esté herido, aún sigue dando un +1/+1 en la defensa. Así que sería contra 8. 4 contra 8, pues hay que a 5. Vamos a ver. Vale. Y aparte de eso, se nos olvida, tenemos que sacar este de aquí. Dice, bien coordinados. Tu unidad se comporta como profesional en este combate o disparo a distancia. Fenomenal. Vale, pues venga. De momento 3 impactos y ahora vamos de 4, pues bueno, de 3 realmente, hasta 6, pues de 4 hasta, o sea, de 3 hasta 6 son 4, ¿vale? Nadie va a jugar ninguna carta, así que vamos para adelante. Son 4, ¿vale? Y se comportan como profesionales, ya lo son de por sí. Vale, pues 2 impactos. 2 impactos que se va a comer aquí. Dame un momento, que yo lo tenía ya por aquí esto. Vale, 1 y 2. Lo ponemos por aquí, 1 y 2. A ver, esto lo tenemos así, 1 y 2, que luego se le colocará. Y más cositas. Ahora él me va a pegar. A ver, perdonad que esto lo he movido sin querer. Y ahora él me pega. ¿Con qué le va a pegar al bicho? Bueno, pues le va a pegar con 5. De 5 a 5, bueno, pues va a 2. Así que, bueno, 5 realmente son 6, porque acordaros que está general. Venga, 6. O sea, 6 a 2, ¿vale? Fenomenal. Pues ha impactado todo, ha impactado absolutamente todo. Y ahora va de 6 a 8 a 3. Ahora es un poquito más complicado. A 3 impacta, mirad, ha fallado 2, pero son profesionales, con lo cual... Vale, pues hace 3 impactos también. Pues 3 impactos, ha sacado por ahí un 1. 3 impactos, vamos a ver. 3 impactos, bueno, pues están a punto de palmar, está a 1 de palmar. Bien, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido la falange púnica. Bueno, pues como lo ha perdido, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Lanzar un dadete. De momento esto se queda aquí, ¿vale? Lanza un dadete y tiene que sacar un 3. Como está aquí el general, vamos a contar. 8 menos 6 son 2. Como está el general, le va a dar un +1, ¿vale? A la moral, con lo cual... Pues eso, tienen aquí pues un +1, un 3, ha sacado un 3, pues ha sacado lo suficiente como para poder continuar la batalla sin romperse. Así que todo fenomenal, pues continuamos. Muy bien, pues ya se terminaron los combates. Aparte de los combates, pues vamos a ver unidades en huida no hay. Y después ya fin del turno, que es robar una carta para nuestro colega Aníbal. Que esta dice que puedes activar 2 unidades, así que nada.
Pues ya está, apañado. Ahora ya sí que queda todo bien hecho y todo listo y todo sentenciado. Como veis, bueno, pues la disposición está bastante guay, ya vemos que las unidades están empezando a pegar unos con otros, a ver si el romano puede recuperar aquí al general, y con esto, bueno, pues intentar recuperar también el líder un poquito, porque si no, chungo está, ¿vale? Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. En los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, hasta en WhatsApp tenemos canal. Si queréis seguirnos ahí estamos, y estamos online, vamos, siempre, ¿vale? Y espero que os guste este tipo de juegos, espero que os mole esta partidita, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.